Hola, buenos días. Vamos a continuar con esta serie de mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos del Espíritu, esta mañana en el capítulo 8, del versículo 26 al versículo 40, pero vamos a leer antes igual el capítulo 8, 1 al 3, y después del 26 al 40. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lucas, voy a titular este mensaje, este sermón, el primer evangelista. Lucas seleccionó 5 eventos importantes. Estamos en un momento de transición. Empieza la persecución en Jerusalén y hay un momento de transición donde la iglesia se extiende en Samaria, Judea, en toda esta zona cercana a Jerusalén, relativamente cercana a Jerusalén, para después dar el salto al mundo gentil, al mundo griego, al mundo romano, al mundo greco-latino. Vale, pero estamos en esta transición todavía. Y Lucas selecciona 5 eventos importantes: la expansión de la iglesia hacia Samaria y Judea, capítulo 8, versículos del 1 al 4, aquí tenemos este pasaje. La conversión de Pablo, del apóstol Pablo, de Saulo, capítulo 9, versículos del 1 al 30. La conversión de Cornelio, como esta primera puerta al mundo gentil, al mundo no judío, no hebreo, en el capítulo 10, versículos del 1 al 11, del 1 al capítulo, y el capítulo 11 hasta el versículo 18, y la iglesia en Antioquía, capítulo 11, versículos 19 al 30, como primera agencia misionera. Es esta iglesia en Antioquía quien envía, ¿verdad?, los primeros misioneros a Europa, lo que hoy en día es Europa. Y después la persecución de Herodes, herodiana de la iglesia, en el capítulo 12, versículo 1 al 25. Todos estos 5 eventos marcan la transición, esta transición en este libro, ¿verdad? Después nos dedicaremos a hablar del establecimiento de iglesias, de la extensión del evangelio en el mundo greco-latino, ¿verdad?, a partir del capítulo 13. El comienzo de la evangelización. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y fueron todos esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hasta ese momento el cristianismo había sido un fenómeno localizado, estaba en Jerusalén, acontecía esa expansión, esa primera iglesia y todos los eventos que hemos relatado hasta este momento en esa ciudad, en Jerusalén. Por lo tanto era un fenómeno localizado. Todos los cristianos estaban concentrados en la ciudad, en Jerusalén, pero ahora el proceso de expansión anunciado por Jesús estaba a punto de comenzar. Es curioso que tenga que comenzar siendo la iglesia empujada, animada por medio de una persecución. Los creyentes se habían esparcido por Judea, por Samaria, precisamente en los lugares que fueron mencionados en el momento de ser definido el programa misionero de la iglesia, cuando el Señor estableció, ¿verdad?, ese programa en la Gran Comisión. Y de la iglesia fueron esparcidos. Esta idea y esta palabra esparcir, fueron esparcidos, es el término que usaríamos para referirnos a la siembra de la semilla en el terreno, ¿verdad? Se esparce la semilla en el terreno que ha sido ya previamente preparado para recibirla. Y esto es lo que sucede. La iglesia es esparcida, producto como resultado de la persecución, y la semilla es esparcida, ¿verdad?, por Judea, por Samaria, y lo será hasta lo último de la tierra. Aquí comienza esa expansión, esa siembra, ¿verdad?, en el mundo de aquel tiempo, en el mundo conocido de aquel tiempo. Las autoridades, en su intento de hacer desaparecer la herejía cristiana que estaba creciendo entre ellos, lo único que consiguieron fue diseminar el germen por otros campos. Es curioso, ¿no? Esas autoridades, con ese propósito de parar, de asfixiar, de ahogar la semilla, lo único que hicieron fue esparcir esa semilla para que llegase a los lugares más recónditos y más sorprendentes. En vez de interrumpir el crecimiento de la iglesia, en realidad lo que hicieron fue potenciar el crecimiento de la iglesia. Y mucho de la persecución sobre la iglesia ha tenido siempre este resultado. Ha creado mártires, ha creado ejemplos, ha creado personas y eventos que nos han inspirado y que nos inspiran a correr esta carrera, a dar el testimonio, ¿verdad?, de la fe en Cristo. Por lo tanto, en vez de interrumpir el crecimiento de esta persecución sobre la iglesia, en realidad lo que hace es potenciar la iglesia y llevar la iglesia a otros lugares y esparcir la semilla del Evangelio por otros campos. Porque esta era una iglesia que había aprendido a hablar de su fe con valentía, y habían tenido ejemplo y habían hablado en Jerusalén, y es verdad que como resultado venía esta persecución, pero esta iglesia había aprendido a hablar, hablaba, no se callaba, predicaba el Evangelio, ¿verdad? Confiaba, estaba segura de lo que creía, sabía a quién servía, ¿verdad? Sabía a quién seguía, tenía ejemplo, no solamente en aquellos que lideraban la iglesia, los apóstoles, sino el mayor ejemplo de todos, que era el Señor Jesucristo, que siempre habló el Evangelio, y predicar el Evangelio le llevó a la cruz, ¿verdad?, a sufrir el martirio, la muerte más terrible en el Gólgota, en aquella misma ciudad. Y ahora los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Anunciar el Evangelio, ¿verdad? Se había multiplicado los que hablaban el Evangelio, y se habían multiplicado los lugares donde el Evangelio era predicado. Tertuliano, en su gran apología, este gran apologeta y padre de la Iglesia, en su gran apología de la fe cristiana, desafió a las autoridades romanas de sus días con estas palabras. Esto fue lo que le dijo Tertuliano a las autoridades romanas que perseguían a la Iglesia: ya podéis matarnos, podéis torturarnos, podéis condenarnos o pulverizarnos. Cuanto mayor sea la siega, mayor será el crecimiento, porque la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Aquí tenemos en este pasaje un fundador de iglesia, digamos el primer evangelista, el primer fundador de iglesias, el primero que va a establecer una iglesia en Samaria, ¿verdad? En Samaria. Entonces Felipe, versículo 5, capítulo 8, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, Samaria era una especie de ciudad a medio camino entre los judíos y el resto del mundo.
Sus habitantes tenían una sangre mezclada, eran mestizos, pero también tenían una buena cantidad de cosas en común con el mundo judío, ¿verdad? O el mundo judío. Compartían el Antiguo Testamento, compartían ciertas tradiciones, ciertos ritos, ¿verdad? Y el templo de Samaria competía de alguna forma con el templo de Jerusalén, como el Señor bien dice a la samaritana. Felipe lo que predica es a Jesús como Cristo, el Mesías, y es verdad que el Señor ya había hablado en Samaria a la mujer samaritana y había habido fruto, ¿no? ¿Quién sabe si ya había allí personas que esperaban la misma profecía y esperaban ya con anhelo que esta iglesia llegase allí, a Samaria? ¿Quién sabe? Para un gentil extranjero esto no tendría ningún sentido, ¿verdad? Hablar de Cristo, del Mesías, de las promesas, pero para un samaritano sí, porque compartían el Antiguo Testamento con los judíos. Sí, para los samaritanos, porque ellos conocían el trasfondo del Antiguo Testamento y también esperaban un Mesías, ¿verdad? Recordad la conversación de Jesús con la samaritana en el pozo. Dios en su providencia comienza la extensión de la iglesia por el mundo con un grupo de personas que, aunque no eran idénticas, tenían similitudes, estaban culturalmente relacionadas. Samaritanos y judíos tenían cosas en común, había cosas que les separaban, ¿verdad? Pero había cosas en común. Entonces el Señor empieza la extensión de la iglesia con una comunidad que, aunque no es igual, es parecida, tiene cosas en común, comparte cosas en común, ¿verdad? Es como el primer paso. Además, escoge al hombre apropiado para hacerlo, porque Felipe era un judío greco parlante, era un judío de la dispersión y hablaba perfectamente griego, ¿verdad? Uno de los que, como Esteban, había sido designado por los apóstoles para ayudar a la administración de la iglesia, era uno de los 7 diáconos escogidos para servir, ocuparse de las mesas. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto es no solamente los milagros y las maravillas que acompañaban la predicación de Felipe en Samaria. Por primera vez, en el capítulo 8, versículos 6 al 8, por primera vez los no judíos responden al Evangelio. No sé si podemos decirlo así, porque creemos que respondieron ya con el Señor mismo, pero bueno, aquí es una expansión ya más generalizada del Evangelio. Por primera vez los no judíos responden al Evangelio. No nos sorprende que el éxito evangelístico de Felipe ocasionara cierta consternación en la iglesia madre de Jerusalén. Y así lo describe la Escritura en el versículo 14 de este mismo capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron allí a Pedro y a Juan para saber qué estaba ocurriendo. ¿Qué estaba ocurriendo en Samaria, verdad? ¿Qué estaba ocurriendo en Samaria con Felipe? Era algo que había ocurrido de manera espontánea. Felipe había ido allí, había predicado el Evangelio y entonces pues había habido fruto de su predicación. Aunque los apóstoles no estuvieran emocionados al oír acerca del éxito de Felipe, que Felipe estaba experimentando al llevar el Evangelio a los samaritanos, hasta aquí solo había habido una iglesia. Entonces podemos entender que creaba cierta incertidumbre, ¿no? Una iglesia en Samaria, además, con todos los problemas que tenían, cosas en comunes, pero también grandes problemas que les separaba, judíos y samaritanos, ¿no? Y hasta aquí solo había habido una iglesia, la de Jerusalén, pero ahora había otra congregación allí en Samaria, ¿verdad? En Samaria, increíble. Versículos 15, del 15 al 17 del capítulo 8, nos dice: los cuales Pedro y Juan, habiendo venido a Samaria, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Capítulo 8, versículos 15 al 17. El énfasis es que el Espíritu Santo normalmente no les es negado a los nuevos creyentes, ¿verdad? Uno reciba al Señor y reciba en el mismo instante, o si queremos ha recibido, o la obra del Espíritu Santo es previa a creer, ¿verdad? Y ahí tendríamos que pues hablar del ordo salutis, cuál es el orden de la salvación, ¿no? ¿Qué es lo que viene antes, ¿no? Pero
Efectivamente, la creencia y el Espíritu Santo van de la mano, el creer y uno no puede creer sin una obra previa del Espíritu Santo, pero en esta ocasión y al principio de la Iglesia, en este proceso, en este momento histórico, efectivamente esto podía suceder que alguien creyese y recibiese a posteriori el Espíritu Santo. Al suceder algo así, en este caso Dios estaba señalando que había algo irregular en lo que había ocurrido. La nueva iglesia que Felipe había fundado no tenía un vínculo directo con los apóstoles, y era importante porque los apóstoles son el fundamento de la iglesia, el fundamento apostólico, ¿verdad? Y por lo tanto no existía una dependencia consciente en una iglesia que había establecido Felipe, pero tenía que ser confirmada por los apóstoles, porque era una iglesia apostólica, cristiana y apostólica. Y por lo tanto no existía, como digo, una dependencia consciente de su testimonio y autoridad apostólicos, no teniendo en cuenta en ese punto los fundamentos de la fe cristiana, ¿verdad? El credo apostólico, por eso era importante que los apóstoles fuesen allí y confirmasen, impusiesen las manos, y esa iglesia en Samaria quedase vinculada al testimonio y a la fe y a la doctrina apostólica, ¿verdad? El credo apostólico dice lo siguiente, solamente una parte del credo apostólico: creo en una iglesia católica universal, nosotros somos católicos en el sentido de que somos una iglesia universal. No somos romanos, pero somos católicos, somos una iglesia universal, eso es lo que significa la palabra católica, y apostólica, porque nos remitimos no a Lutero o a Calvino, a los cuales tenemos en gran estima, sino a los apóstoles, y más allá a Jesucristo mismo, que es el fundamento, la roca misma, ¿verdad? Y los fundamentos son los apóstoles, profetas y apóstoles. El credo apostólico dice: creo en una iglesia católica, universal y apostólica. ¿Qué quiere decir el adjetivo apostólica? Quiere decir ni más y menos que lo que Pablo dice cuando habla de la iglesia, que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento apostólico, sobre la enseñanza y la doctrina apostólica. Efesios 2:20. ¿Cuál es el significado de aquel pasaje del libro de Apocalipsis que nos habla de la Nueva Jerusalén siendo edificada sobre los cimientos, con los nombres de los 12 apóstoles inscritos en ellos? Pues la misma realidad. La iglesia está fundamentada sobre esos 12 pilares apostólicos, ¿verdad? Y sobre la roca donde esos pilares, donde esos fundamentos apostólicos descansan. Para nosotros hoy, ser una iglesia apostólica no tiene que ver con obispos o profetas inspirados, no tiene que ver hoy en día para nosotros ser una iglesia apostólica con obispos o una organización eclesiástica piramidal donde hay un obispo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O profetas inspirados, sino con el depósito, esto es importante, sino con el depósito de la verdad apostólica, inspirada e infalible. Somos una iglesia apostólica porque seguimos la doctrina de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento. Somos una iglesia apostólica porque nos ceñimos a la verdad revelada, al fundamento escritural que los apóstoles han dejado para su iglesia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido somos una iglesia apostólica. No porque tengamos obispos, no porque tengamos ahora profetas inspirados aquí, sino porque tenemos el depósito, tenemos el testamento, tenemos la escritura apostólica por la cual nos regimos, por la cual nos gobernamos, por la cual guiamos y a la cual sujetamos nuestras vidas. La verdadera sucesión apostólica no es la de Pedro, etcétera, 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 hasta llegar al Papa actual. No creemos en ese tipo de sucesión apostólica, ni en la Iglesia Católica Romana, ni en ningún grupo evangélico que se llame apostólico. Lo siento mucho, con todo mi respeto para todos ellos. La sucesión apostólica no es perpetuar la autoridad personal por medio de un despacho episcopal, ni tampoco a través de los dones carismáticos, ¿verdad?, que una persona pueda tener. Es la comunicación fluida del cuerpo doctrinal contenida en el Evangelio apostólico. La sucesión apostólica es la comunión fluida del cuerpo doctrinal contenido en el Evangelio apostólico, entregado de una vez por todas a los santos, a la iglesia. Aquí está. Una iglesia es apostólica mientras es fiel a la palabra, a la doctrina, ¿verdad?, al mensaje de los apóstoles.
como digo, y transmitido de generación en generación. ¿Qué hicieron los apóstoles en Samaria? Ellos, habiendo testificado, nos dice el versículo 25, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Qué hacían los apóstoles? Lo que la iglesia debe hacer y estaba haciendo, anunciar el evangelio. Hay muchos mensajes que puedes anunciar, ¿verdad? Hay en muchas campañas a las que te puedes unir, puedes salir a la calle a manifestarte en contra de la trata, en contra del aborto, en contra de muchas cosas, todas ellas son lícitas, no voy a decir que no. Pero esto no es lo que hacía la iglesia, curiosamente. La iglesia lo que hacía era que estaba comprometida en predicar el evangelio del Señor Jesucristo y hablar del Señor Jesucristo. No estaban intentando reformar moralmente la sociedad, no estaban participando en campañas de reforma de las buenas costumbres, ¿verdad? No. Estaban predicando el evangelio de Jesús. Y esto es lo que la iglesia desesperadamente tiene que volver a hacer. Centrarse, enfocarse, predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo tiene que hacerlo? Bueno, puede hacerlo de todas las formas que pueda, ¿no? Como también hacemos aquí, usamos la radio, tenemos campañas de verano, pero una de las formas más útiles es el evangelismo personal, el tú a tú, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo de este evangelismo personal en este primer evangelista. El evangelismo personal del versículo 26 al 30. Este etíope, el etíope con el que se encuentra Felipe, no era judío, ni samaritano, ni siquiera era un prosélito del judaísmo, porque como eunuco estaba excluido de la comunidad según la ley del Antiguo Testamento. Es decir, no era ni judío, no era samaritano, ni tan siquiera un prosélito, por mucho que le hubiera gustado a él ser un prosélito, pero estaba excluido por su condición de eunuco. Pero este hombre estaba de verdad interesado en la fe judía, porque lo encontramos regresando de Jerusalén leyendo un pasaje de la Biblia entre sus manos. Se trata de un gentil, de alguien que está fuera del pueblo de Dios, de un gentil temeroso de Dios. Había mucha gente así en el primer siglo, que no querían o no podían ser circuncidados, pero tenían un profundo y genuino interés en la religión bíblica. Lo primero que encontramos aquí por parte de Felipe es algo muy importante también para nosotros, es ser sensible. ¿Quieres evangelizar? ¿Quieres compartir el evangelio? ¿Quieres ser útil? ¿Quieres ponerte las manos de Dios para que el Señor te utilice a llevar su palabra y compartirla con otros? Sé sensible. ¿Sensible a qué? Bueno, sensible con las necesidades de las personas, pero sensible a la voz del Espíritu. 8:29. Quizá no fuese una voz audible, ¿verdad? En el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Quizá no fuese una voz audible, puede que simplemente sintiera un impulso interno que reconoció como de origen divino, ¿vale? Puede ser que no haya escuchado la voz, simplemente que haya sentido ese impulso interno y que lo haya identificado con una obra de Dios en él. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias similares y es importante que seamos sensibles a este tipo de dirección divina. Porque ser evangelista, o hacer obra de evangelista, o predicar el evangelio, no es obligar a los demás a escucharnos. No es obligar a toda persona que encontremos con nuestras bruscas preguntas acerca de su condición espiritual, ¿verdad? Porque así también me enseñaron a mí a predicar el evangelio. Yo creo que la verdad es que yo creo que no es la forma adecuada. No vamos ahí con nuestra brusquedad, ¿no? Como un elefante entrando en una cacharrería o una cristalería, un elefante, ¿verdad? Llevándose todo por delante para predicar el evangelio. No, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu, pero también tenemos que ser educados a la hora de predicar el evangelio. Si no, vamos a hacer lo contrario de lo que queremos conseguir. Porque ser evangelista no es obligar a escuchar a toda persona que nos encontremos con nuestras bruscas preguntas acerca de su estado espiritual. Es vernos como colaboradores del Espíritu en la tarea de identificar a aquellas personas a las que Él quiere que hablemos. De nuevo, es vernos como colaboradores del Espíritu en la tarea de identificar a aquellas personas a las que Él quiere que le hablemos. Porque no tenemos ni el poder, ni tenemos el derecho de manipular a alguien para que se haga cristiano. Olvídate. No tienes ni el poder,
ni tienes el derecho de manipular a alguien. Hay que huir de la manipulación, ¿verdad? Porque ni podemos manipular ni queremos manipular a nadie. No es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Y es en la medida en que estamos alineados con Él en que podremos dar fruto y ser útiles. Otra cuestión que el evangelista, aquel que quiera predicar el evangelio, tiene que estar dispuesto es abandonar su zona de confort, ¿verdad? A sufrir ciertas incomodidades, penalidades por causa de Cristo, por causa del evangelio, abandonar su zona de confort. ¿Qué quiero decir? Lo que Felipe tiene que hacer es descender de Gaza a Jerusalén, e implica para Felipe un viaje de casi 100 kilómetros. Y aunque se insinúa que quizás recibiera cierta ayuda sobrenatural a la vuelta, versículo 39, no parece ser así, haber sido así para llegar hasta allí, es decir, que tuvo que caminar todo ese tiempo, ¿no? Con todo lo que implica. Además, en Samaria estaba teniendo éxito, ¿verdad? Estaba teniendo éxito en Samaria, y ahora se le anima a descender para el encuentro, encontrarse con este eunuco. No parece que a la vuelta, como digo, el Espíritu Santo le haya habido una intervención sobrenatural, pero para llegar allí tuvo que andar todo ese camino y era desierto. No era el lugar que habíamos escogido para ir de excursión, y menos coincidiendo con una campaña de tanto éxito como Felipe tenía en Samaria, ¿verdad? Si quieres evangelizar de verdad, tendrás que estar dispuesto a dejar a veces repentinamente lo que estás haciendo, visitar lugares desagradables en momentos en los que no estarías normalmente dispuesto a hacerlo, recibir a veces llamadas inoportunas a medianoche, hacer quizá viajes agotadores y a veces tampoco tener fruto de tu labor. Tienes que abandonar tu zona de confort, tienes que estar dispuesto a abandonar tu zona de confort para ser un evangelista que pueda dar fruto. Tienes que aprender también, y tenemos que aprender también, a superar nuestros prejuicios. El hombre con el que se encuentra Felipe es un etíope, primeramente, por lo cual tiene que superar ciertos prejuicios étnicos. Era etíope, era de otra nación, tenía otra cultura, otra forma de pensar, ¿verdad? Pertenecía a otra nación. ¿Cuántos prejuicios tenemos, ¿no? Nacionales, ¿no? Contra otros, ¿verdad? Probablemente al ser etíope era negro, es decir, racialmente era diferente. Había una barrera también de clase social entre ambos, ya que el eunuco era un ministro del gobierno, estaba al cargo de las finanzas de Candace, de la reina de los etíopes. Y por lo tanto era un alto cargo civil. Y Felipe, en cambio, era un don nadie. También era eunuco. Y esto es importante, los judíos sentían una aversión contra esta clase de mutilación sexual. Sentían verdadera aversión contra este tipo de mutilación sexual. Puede que el rechazo que algunos sienten ante la presencia obvia de un homosexual nos sirva de ejemplo contemporáneo, ¿verdad? Algunos se sienten muy incómodos ante un homosexual. Nunca le hablarían, nunca se acercarían a él. Les causa rechazo y reparo, ¿verdad? Muy mal, pero es así, es una realidad. Y podríamos imaginarnos cómo podría haber reaccionado Felipe ante un encuentro con este hombre que es etíope, que es un hombre de color, es un hombre negro y es un eunuco, ¿verdad? Felipe, ante un encuentro así, ¿cómo habría reaccionado? Pero reacciona superando sus propios prejuicios. Tuvo que superar todos sus propios prejuicios para poder ser una herramienta útil. Y tenemos que acercarnos a las personas allí donde están y acercarnos a las personas tal y como son y superar nuestros prejuicios para poder compartirles el evangelio. Por lo tanto, también lo que tenemos que hacer como evangelistas y cuando evangelizamos es dispuesto a aprovechar las oportunidades, estar dispuestos a aprovechar las oportunidades. No conocemos la razón por la cual el etíope compró esta copia del libro de Isaías antes de regresar a casa. Podría ser por lo que Isaías 56 dice, porque no nos olvidemos que no podía comprar un capítulo solo, había comprado el rollo del profeta Isaías, iba leyendo el rollo del profeta Isaías. ¿Y qué tiene este libro de interesante que podría haber llamado la atención de este eunuco? Muchas cosas, pero algo realmente que tuviese que ver con él, porque muchas veces nos atraen cosas que tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces, fijaros lo que dice Isaías 56, versículos 3 y 5, es muy interesante. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. A los eunucos
abracen mi pacto, que abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Isaías. Entonces había un mensaje aquí también, que hablaba de la esperanza también para los eunucos, de formar parte del pueblo de Dios y disfrutar de todos los beneficios de formar parte del pueblo de Dios cuando en aquel momento estaban excluidos de pertenecer al pueblo de Dios. Esta es una promesa de que en la era mesiánica sería revocada la antigua prohibición que excluía a los eunucos del pueblo de Dios. Eso debería haber significado mucho, mucho para ese hombre. Él admiraba la religión judía y quería formar parte de ella, pero la ley se lo excluía. Sin embargo, Dios estaba obrando en su providencia, ya que no podía, como dije antes, adquirir Isaías 53, que es el pasaje que está leyendo, el capítulo que está leyendo, sin adquirir al mismo tiempo Isaías 56. Tenía que adquirir el rollo de Isaías, que fue lo que adquirió. Y mientras leía, le llamó poderosamente la atención aquel pasaje de Isaías 53, ¿verdad? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la conocerá? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De qué va esto?, le pregunta a Felipe. Felipe, ¿de qué va esto? ¿De qué trata esto? ¿De quién habla esto? Dime, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y observemos la discreción con la cual el evangelista introduce el tema, la sabiduría con la cual introduce el tema. Dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Versículo 30. Pregunta de una forma educada. Preguntar de una forma educada es mucho más productivo que dar opiniones o consejos o querer imponerse. Mirarlo bien que fue recibida la iniciativa de Felipe, ¿verdad? Esta pregunta con sabiduría de Felipe. ¿Y cómo podré? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré entender esto si alguno no me enseñare? ¿Me quieres enseñar tú, Felipe? Entonces Felipe, en este momento hay una receptividad. Este hombre está abierto para recibir el Evangelio, está abierto para poder comunicarle la palabra de Dios, y lo que tiene que hacer todo hombre y toda mujer, todo cristiano, es apelar a las Escrituras. No contarle nuestras experiencias, nuestras aventuras, sino cuando alguien está abierto y está buscando de Dios y nos permite hablar con Él, háblale de la Escritura, háblale del Señor Jesucristo, pero háblale de la Biblia, de lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y es lo que hace Felipe, usa la Biblia. Versículos 34 y 35 de este capítulo 8, ¿verdad? Versículos 34 y 35. Respondió el eunuco, dijo, Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. De nuevo, no ninguna otra cosa, el Evangelio de Jesús. Ser invitado por alguien que no es cristiano a tener un estudio bíblico después de una conversación de 30 segundos, como es este caso, no es algo habitual. Pero antes o después, todo evangelista, todo cristiano, debe intentar llevar a sus oyentes a sus páginas, a las páginas de la Biblia, ¿verdad? Porque aquí está la verdad que puede transformar, que puede cambiar el corazón de una persona. Y entonces se necesita la maestría a fin de proporcionar una interpretación bíblica, explicar, interpretar la Biblia. Y para eso estudiamos la Biblia, para eso leemos la Biblia, para eso nos congregamos y escuchamos mensajes sobre la Escritura. La última cosa es que después de haber hecho todo esto, el evangelista tiene que confiar en la providencia de Dios. Confiar en la providencia de Dios. No eres tú quien conviertes, no eres tú quien transformas, no eres tú quien tienes el poder para convencer, es Dios mismo, y Dios obra cuando, cómo, con quien quiere. Y los resultados le pertenecen a Él. Confiar en la providencia de Dios. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Capítulo 8, versículo 36. Algunos textos posteriores incluyen la respuesta, como la Reina Valera. En algunos textos más antiguos no aparecen estos versículos, pero en la Reina Valera se nos aparecen estos versículos, ¿no? Donde Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué impide que sea bautizado? No, si crees, bien puedes. Y el único respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, una confesión cristocéntrica, cristológica.
Parece ser que el eunuco sabía bien, por lo que Felipe le había explicado antes, le había dicho antes, o por su conocimiento previo, que la práctica cristiana del bautismo era el siguiente paso que tenía que hacer, ¿verdad?, como creyente, el siguiente paso que tenía que dar. Por lo tanto, sin ninguna dilación fue bautizado. La Iglesia Ortodoxa, hasta el día de hoy, afirma ser fundada por este hombre. Amigos, hermanos, hermanas, en esta mañana, no hay nada tan maravilloso como predicar el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? No hay nada tan maravilloso como predicar al Señor Jesucristo. Deberíamos ser todos nosotros evangelistas, porque estamos todos llamados a predicar, ¿verdad? A eso nos llamó el Señor, a compartir las buenas noticias, las buenas nuevas. Para ser un evangelista, un predicador, ¿verdad?, útil en manos de Dios, primero tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. No es en todo momento, no es con toda persona, es ser sensible para ver dónde el Espíritu nos lleva y con quién debemos hablar, porque esa persona estará preparada para recibir el Evangelio. Por lo tanto, ser sensibles a la voz del Espíritu, ¿verdad? Estar dispuestos a abandonar nuestra zona de confort, a sufrir ciertas incomodidades, ciertas penalidades, ¿verdad?, a quizá dejar de hacer algo que nos gusta hacer para predicar el Evangelio, que es mucho mejor, ¿verdad? Abandonar nuestra zona de confort. Como Felipe, estar dispuesto a superar nuestros prejuicios y acercarnos a las personas allí donde estén y allí y como las personas sean, ¿verdad? Superar nuestros prejuicios para predicar el Evangelio. Estar dispuesto a usar las oportunidades. Cuando alguien nos habla, está deprimido, no encuentra sentido en la vida, se siente solo, está pasando por una enfermedad, son oportunidades maravillosas para poder predicar el Evangelio. Esa persona quizá está esperando esa oportunidad de conocer al Señor. Por lo tanto, estar dispuesto a aprovechar las oportunidades. Usar la Biblia, porque no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos de nuestro testimonio ni de lo que nos ha sucedido a nosotros, sino de lo que ha sucedido con Cristo Jesús. Él, su vida, su obra, su muerte, su resurrección, su persona, es la que tiene poder para transformar, para cambiar las vidas, no nosotros. Usar la Biblia y hablar de Él. Y después de que lo hemos hecho, lo que sucede con Felipe es que tiene que dejar al eunuco seguir camino, ya no le va a volver a ver jamás. Pero en cambio, fijaros lo que decía y lo que dice hasta hoy la Iglesia etíope ortodoxa, que la fundó este eunuco. ¿Quién sabe? Confiar en la providencia de Dios. Dios sabe, ¿verdad?, lo que necesitan las personas. Algunos vendrán a la Iglesia y otros irán a otros lugares, ¿verdad?, y continuarán allí sirviendo al Señor. Que el Señor nos ayude a predicar el Evangelio. Esperemos tener que hacerlo sin tener que estar sufriendo una persecución. Hagámoslo ahora que tenemos libertad. Hagámoslo ahora que podemos y nadie nos persigue, ¿verdad?, y nadie nos va a meter en una cárcel. Hagámoslo ahora que gozamos de libertad y tenemos la posibilidad de hacerlo. Que el Señor nos ayude a todos a predicar el Evangelio y ninguna otra cosa. El Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el consuelo de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.